Hay hombres que encarnan el mal con una eficiencia tan mecánica, tan desprovista de pasión visible, que resultan más aterradores que los fanáticos que gritan desde los balcones. Reinhard Tristan Eugen Heydrich era uno de esos hombres. Nacido el 7 de marzo de 1904 en Halle an der Saale, una ciudad provinciana de la Sajonia prusiana, este hijo de un director de conservatorio de música y violinista de ópera construiría en menos de una década el aparato represivo más eficiente que el mundo moderno había visto hasta entonces. No lo hizo con discursos, lo hizo con carpetas, fichas, delaciones y listas. Jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, la RSHA, comandante de la Gestapo, organizador de las Einsatzgruppen, presidente de la infame Conferencia de Wannsee, protector en funciones de Bohemia y Moravia. Cada uno de esos títulos representa por sí solo cientos de miles de muertos. Juntos representan la columna vertebral del Holocausto. El propio Adolf Hitler, que no tributaba elogios con facilidad, lo llamó públicamente el hombre con el corazón de hierro. Heinrich Himmler, su superior formal, lo temía con una mezcla de admiración y pavor difícil de disimular. Dentro de las SS, los generales veteranos hablaban de él en voz baja. Pero la historia de Heydrich no empieza en las cámaras del terror. Empieza en una humillación. Un joven oficial naval, brillante pero profundamente inseguro, expulsado de la Kriegsmarine en deshonra, incapaz de casarse con quien prometió. Un hombre que cargaba el peso de los rumores, se decía que tenía sangre judía, un rumor que lo persiguió toda su vida y que, paradójicamente, puede haber alimentado la ferocidad con la que persiguió a los judíos. Esa herida nunca cicatrizó, y fue precisamente desde esa herida desde donde construyó todo lo demás. Lo que sigue no es solamente la historia de un criminal de guerra, es la historia de cómo un sistema puede convertir la mediocridad herida en horror sistematizado. Y es también la historia de los dos hombres, un eslovaco y un checo, que decidieron que ese horror tenía que terminar, aunque eso les costara la vida. Porque alguien tenía que hacerlo. La ciudad de Halle an der Saale, a unos 30 kilómetros al noroeste de Leipzig, no era un lugar particularmente agresivo a comienzos del siglo XX. Era una ciudad de música, de universidades, de una burguesía culta que se enorgullecía de sus conservatorios. Bruno Heydrich, el padre de Reinhard, había fundado allí en 1901 el Conservatorio de Música, Teatro y Pedagogía de Halle y tenía cierta reputación como tenor wagneriano. En 1895, 9 años antes de que naciera su hijo, Bruno había compuesto incluso una ópera cuyo protagonista llevaba un nombre que resultaría, con el tiempo, inquietantemente profético: El crimen de Reinhard. El pequeño Reinhard creció en ese ambiente de cultura y disciplina, entre partituras y ensayos, bajo la mirada severa de su madre Elisabeth, cuya rigidez doméstica complementaba el temperamento artístico del padre. Desde niño mostró talento para el violín, un talento que conservó toda su vida y que utilizaría en sus años de poder para ejecutar cuartetos de cámara con músicos invitados a su villa. El mismo hombre que firmaba órdenes de deportación masiva tocaba a Beethoven con dedos precisos y una concentración casi monástica. Pero la infancia de Reinhard también estuvo marcada por algo que él nunca pudo controlar: los rumores. Desde la escuela sus compañeros lo llamaban Isi, apócope de Isidor, un nombre asociado entonces con los judíos en los círculos antisemitas alemanes. Más tarde, cuando su voz cambió hacia ese timbre extraño y agudo, casi femenino, que lo acompañaría toda la vida, las burlas se intensificaron. Sumado a su figura, alto, delgado, caderas anchas que a algunos les parecían afeminadas, y a los infundios sobre su ascendencia, Heydrich era un blanco natural para el acoso escolar de la época. Los historiadores han debatido extensamente si existía algún fundamento real en los rumores sobre su ascendencia judía. Las investigaciones del propio régimen nazi, llevadas a cabo cuando Heydrich ya era una figura de poder, no encontraron prueba alguna, pero la acusación resultaba suficientemente humillante como para que él mismo la investigara con una paranoia casi obsesiva. Según el historiador Robert Gerward, autor de la que es probablemente la biografía más exhaustiva sobre Heydrich publicada en inglés, esa inseguridad constitutiva fue uno de los motores psicológicos de su carrera. La pregunta que algunos hacen en voz baja,
¿Persiguió a los judíos para demostrar que no era uno de ellos? No tiene respuesta definitiva, pero tampoco resulta descabellada. En la primavera de 1922, tras obtener su diploma de bachillerato, Heydrich tomó una decisión que sorprendió a su padre. En lugar de seguir una carrera musical, se enlistó en la Reichsmarine, la Marina alemana, el 30 de marzo de ese año. Tenía 18 años. La Marina era entonces una institución intensamente nacionalista, orgullosa de sí misma, a pesar, o quizás a causa, de la humillación que habían supuesto los términos del Tratado de Versalles para el poderío naval alemán. Para un joven como Heydrich, que desde niño había seguido con devoción las crónicas bélicas de la Gran Guerra y que soñaba con una identidad más sólida que la que le ofrecía el conservatorio de su padre, la Marina tenía el atractivo de una fraternidad donde podría demostrar quién era realmente. No fue tan sencillo. La adaptación al ambiente del cuerpo de oficiales fue difícil. Heydrich era inteligente, diligente y físicamente capaz. Era espadachín de nivel, jinete competente y más tarde piloto, pero la misma combinación de arrogancia defensiva y sensibilidad a flor de piel que le había causado problemas en la escuela seguía complicando sus relaciones. Un oficial que sirvió con él en ese periodo lo describió como alguien capaz de una dureza calculada en las relaciones profesionales y de una vulnerabilidad casi infantil cuando se sentía atacado personalmente. Fue en la Marina donde sirvió durante un tiempo bajo las órdenes indirectas del almirante Wilhelm Canaris, el mismo hombre que años después dirigiría el Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, y que se convertiría en uno de los pocos actores del régimen que tuvo el valor, tardío y ambiguo, de resistirlo desde adentro. Para 1928, Heydrich había alcanzado el rango de teniente. En diciembre de 1930, en un baile en Kiel, conoció a Lina von Osten, hija de un maestro de escuela de la isla de Fehmarn, en el Báltico. Lina era rubia, joven, 19 años, de convicciones nacionalsocialistas arraigadas que ella misma no ocultaba. El noviazgo fue acelerado. Después de apenas 4 encuentros, se comprometieron. Era, por lo menos en parte, una decisión calculada. Lina encarnaba la imagen aria que Heydrich necesitaba proyectar para silenciar los rumores de una vez. Pero entonces llegó el escándalo que lo cambiaría todo. Las versiones exactas de lo ocurrido varían según la fuente, pero el núcleo del asunto es claro. Heydrich había mantenido una relación con la hija de un alto directivo de los astilleros navales de Kiel, una relación que llevaba implícita, según la comprensión social de la época, una promesa de matrimonio. Cuando él rompió ese vínculo para comprometerse con Lina von Osten, el padre de la joven, sintiéndose ofendido en el honor de su familia, presentó una queja formal ante la cúpula de la Marina. En mayo de 1931, el gran almirante Erich Raeder ordenó que se convocara un tribunal de honor naval para examinar la conducta de Heydrich. Lo que sucedió en esa sala es, en sí mismo, revelador del carácter del hombre. Según los registros del proceso, su comportamiento ante el tribunal rayó en la arrogancia, mintió de forma descarada, negó lo evidente y mostró un desprecio tan manifiesto por la dignidad del proceso que los mismos jueces quedaron escandalizados. El tribunal lo encontró culpable de conducta impropia de un oficial y lo obligó a entregar su comisión en abril de 1931. La expulsión llegó cuando le faltaban apenas unas semanas para reunir los años de servicio necesarios para cobrar una pensión. Ese detalle importa. No era solo la deshonra, era la ruina económica, y llegó en el peor momento posible. Alemania en 1931 estaba en el fondo de la Gran Depresión. El desempleo superaba el 30% de la población activa. Los bancos quebraban. Las calles de Berlín, Hamburgo, Leipzig estaban llenas de veteranos, de profesionales sin trabajo, de jóvenes sin futuro visible. Heydrich tenía 27 años, un expediente manchado y ninguna cualificación civil obvia. Incluso el sueldo modesto que había percibido en la Marina y que esperaba convertirse en pensión había desaparecido. Fue precisamente Lina, su futura esposa, quien lo orientó hacia el partido que estaba transformando Alemania, el NSDAP, el Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler. Lina von Osten era una convencida antisemita mucho antes de conocer a Reinhard. Su hermano ya militaba en las filas del partido.
Ella le señaló el camino, y un amigo de la familia de los Heydrich, Karl von Eberstein, consiguió organizar una reunión que lo cambiaría todo, un encuentro con Heinrich Himmler, jefe de las SS. Hay una ironía subterránea en ese encuentro que los historiadores señalan con frecuencia. Himmler buscaba a alguien con experiencia en inteligencia naval para construir un servicio de espionaje interno dentro de las SS. Se creyó que Heydrich, por su paso por la Marina, tenía esa experiencia. Pero como señaló el historiador Mark M. Bodner, tercero décadas después, Heydrich había servido en comunicaciones, no en inteligencia propiamente dicha. Himmler tomó la decisión basándose en una información incompleta. No importó. El resultado fue el mismo. La historia de ese encuentro, documentada por varios biógrafos y referida en los propios archivos del régimen, tiene algo de fábula. Cuando Heydrich entró a la oficina de Himmler en Múnich en junio de 1931, este último lo sometió a una prueba simple. Le entregó un papel en blanco y le pidió que en 30 minutos esbozara el organigrama de un servicio de inteligencia. Heydrich no tenía experiencia real en el sector, pero había leído novelas de espías y tenía una mente organizativa de primer orden. En media hora, dibujó un esquema que impresionó a Himmler lo suficiente como para contratarlo en el acto. El sueldo inicial era de apenas 180 Reichsmarks mensuales, menos de lo que ganaba en la Marina. Heydrich lo aceptó sin vacilar. El 1 de agosto de 1931, Reinhard Heydrich asumió el mando del recién creado SD, Sicherheitsdienst, el servicio de seguridad de las SS. Sus recursos iniciales eran patéticos: una pequeña oficina compartida en la Casa Parda, sede central del NSDAP en Múnich, una máquina de escribir prestada, tijeras, pegamento y algunos hombres desempleados dispuestos a hacer trabajo de informantes. Según el historiador Andrew Molo, en esas primeras semanas, Heydrich operaba literalmente desde una mesa de cocina, recortando recortes de prensa y pegando fichas a mano. El 26 de diciembre de ese mismo año se casó con Lina von Osten, y así comenzó la segunda vida de Reinhard Heydrich. Pero hay un detalle que convierte esa etapa fundacional en algo más que una historia de ambición personal resucitada. Los rumores sobre su ascendencia judía no desaparecieron con su ingreso en las SS. Al contrario, se intensificaron. En 1932, figuras como Wilhelm Canaris, su antiguo jefe en la Marina, y el Gauleiter Rudolf Jordan difundían esas insinuaciones dentro del propio partido. El asunto llegó hasta el experto racial del NSDAP, el Dr. Achim Gerke, quien investigó la genealogía de Heydrich con el mismo rigor con que el régimen investigaba a otros. Su informe fue categórico. Heydrich era de origen alemán y libre de cualquier rastro de sangre judía. El expediente quedó cerrado formalmente, pero los rumores nunca murieron del todo, y Heydrich lo sabía. Ese conocimiento, enterrado pero nunca extinto, fue quizás el combustible más constante de toda su carrera. El ascenso de Heydrich dentro del aparato de poder nazi no fue simplemente el producto de la ambición personal, aunque la ambición también jugó su papel. Fue, sobre todo, el resultado de una comprensión intuitiva de algo que la mayoría de sus contemporáneos tardó años en entender. En un régimen totalitario, la información es la forma más duradera del poder. Desde su pequeña oficina en Múnich, Heydrich comenzó a construir lo que sería el aparato de vigilancia más sofisticado que Europa había conocido. Reclutó sistemáticamente a jóvenes universitarios, no a los tipos de bruto callejero que proliferaban en las filas de las SA, las tropas de asalto de Ernst Röhm, sino a hombres con doctorados, con formación jurídica, con capacidad analítica. Según el historiador Michael Wild, que estudió extensamente la composición del equipo directivo de la RSHA, la mayoría de los líderes intermedios que Heydrich reclutó en esos primeros años eran licenciados universitarios menores de 40 años, muchos con títulos de doctor. Era, en terminología contemporánea, una startup del terror. Los ficheros que comenzó a acumular sobre miembros del partido, sobre políticos, sobre hombres de negocios, sobre aristócratas y generales, se convirtieron rápidamente en su verdadera fuente de influencia. Esos ficheros contenían compromisos políticos comprometedores, relaciones extramaritales, deudas, secretos.
No existe documentación de que los usara sistemáticamente como chantaje en los primeros años, pero la amenaza implícita era suficiente. Todo el mundo sabía que Heydrich tenía un dossier sobre prácticamente todo el mundo. Se decía que tenía uno sobre el propio Hitler. Cuando el partido tomó el poder en enero de 1933, Heydrich ya era una pieza imprescindible del aparato. En marzo de ese año tomó el control de la policía política en Múnich y Bavaria. A lo largo de 1934 fue ampliando ese control al resto del Reich, hasta hacerse también con el mando de la Gestapo en Prusia. Para 1936, cuando Himmler fue nombrado jefe de todas las fuerzas policiales alemanas, Heydrich era ya su segundo más poderoso, con el mando unificado del SD, la Kripo y la Gestapo. Era SS Obergruppenführer und General der Polizei, el equivalente a un general de 4 estrellas, y tenía 32 años. Ese mismo año ocurrió algo que dice mucho del hombre. Heydrich pilotó aviones de combate en las campañas de Noruega y de Francia, y luego en la de la Unión Soviética. No era una excentricidad, era una demostración deliberada de que no era un burócrata de escritorio, de que tenía agallas. El 22 de julio de 1941, apenas un mes después de la invasión soviética, su avión fue derribado por fuego antiaéreo detrás de las líneas enemigas. Logró evadir a una patrulla soviética y reincorporarse a las líneas alemanas. Hitler, al enterarse, le ordenó personalmente que dejara de volar. No podía arriesgarse a que el hombre que sabía más secretos del Reich cayera prisionero de los soviéticos. Había dos cosas que hacían a Heydrich verdaderamente diferente de casi todos los demás dirigentes nazis. La primera era su frialdad. La mayoría de los líderes del partido, Göring, Himmler, incluso Hitler en ciertos momentos, operaban desde la emoción, desde el odio visceral, desde la teatralidad. Heydrich no. Los que lo conocieron describían esa frialdad con palabras muy similares: calculador, distante, capaz de mirar a alguien a los ojos mientras decidía su destino sin que se le moviera un músculo de la cara. Walter Schellenberg, jefe de inteligencia exterior de la RSHA y uno de los hombres más cercanos a Heydrich, escribiría después de la guerra: detrás de esa fachada exterior tan perfectamente controlada, vivía un hombre impulsado por demonios que apenas lograba mantener a raya. La segunda diferencia era que no era un fanático ideológico en el sentido en que lo eran Himmler o Streicher. El antisemitismo de Heydrich era, en gran medida, funcional. No le movía el odio racial en el sentido visceral, le movía la eficiencia de los sistemas, el poder de los mecanismos. Los judíos eran, en su lógica fría, un problema a resolver, y él era el hombre que resolvía problemas. En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, Alemania fue sacudida por lo que el régimen llamó eufemísticamente la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. En realidad fue un pogrom organizado desde Berlín, ejecutado bajo la cobertura de una reacción espontánea del pueblo alemán ante el asesinato, en París, del diplomático nazi Ernst von Rath a manos de un joven judío polaco llamado Herschel Greenspan. Greenspan era un adolescente de 17 años que acababa de enterarse de que su familia había sido expulsada de Alemania. Sus padres habían sido deportados a la frontera polaca junto con miles de judíos de origen polaco en una operación organizada semanas antes. Cuando disparó contra von Rath en la embajada alemana de París el 7 de noviembre, no tenía idea de que su acto sería el pretexto que el régimen estaba esperando, o fabricando, para dar el siguiente paso. Heydrich fue uno de los principales organizadores de lo que vino después. A la 1:20 de la madrugada del 10 de noviembre desde Berlín, envió un teletipo urgente a todas las jefaturas de la policía estatal y del SD en Alemania y Austria. El documento, conservado en los archivos del juicio de Nuremberg bajo la referencia PS-3051, es un ejemplo perturbador de cómo se puede organizar el terror en lenguaje administrativo. Sus instrucciones eran precisas en múltiples niveles. El fuego solo podía prenderse donde no hubiera riesgo de propagarse a propiedades alemanas no judías. Los negocios y hogares judíos podían ser destruidos, pero no saqueados. El robo era penalizado, no por compasión, sino porque ensuciaba la imagen de espontaneidad que el régimen necesitaba proyectar.
Los ciudadanos extranjeros, incluso si eran judíos, no debían ser tocados para evitar incidentes diplomáticos. Y luego la instrucción central, fría y específica. En todos los distritos debían ser arrestados tantos hombres judíos como pudieran ser alojados en las cárceles disponibles. Preferiblemente jóvenes y sanos, no demasiado viejos. No había crimen que justificara el arresto. El criterio era exclusivamente racial y de capacidad física. Después del arresto, los detenidos debían ser transferidos inmediatamente a los campos de concentración más cercanos: Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen. Había otro detalle en el telegrama que habla de la lógica de Heydrich con una claridad que ningún historiador ha podido ignorar. Las sinagogas podían arder, sí, pero antes de quemarlas, los archivos debían ser confiscados y entregados al SD. Material histórico, documentos comunitarios, registros genealógicos. No era vandalismo. Era una operación de inteligencia disfrazada de disturbio popular. Durante esa noche y la mañana siguiente, más de 1.400 sinagogas fueron incendiadas en toda Alemania y Austria. Alrededor de 7.500 negocios de propiedad judía fueron saqueados y destruidos. Las calles de las ciudades alemanas amanecieron cubiertas de vidrios rotos, de ahí el nombre. Las estimaciones de muertos directos durante el pogrom varían entre 91 y 400. Pero esa cifra no incluye las muertes posteriores en los campos. En Dachau y Buchenwald solos, al menos 383 de los detenidos murieron en los meses siguientes a causa de los malos tratos, las enfermedades y las ejecuciones sumarias. Para el 16 de noviembre, cuando Heydrich emitió la orden de detener los arrestos, más de 30.000 hombres judíos habían sido deportados a los tres campos. Era, según los propios historiadores del USHMM, la primera vez en la historia del régimen que se arrestaba masivamente a personas por su sola condición de judíos, sin ningún otro pretexto legal. Todos los mecanismos previos, la ley de Nuremberg, las restricciones laborales, la arianización forzada de negocios, habían mantenido la apariencia de un marco legal. Con la Kristallnacht, esa apariencia desapareció. El régimen ya no necesitaba un pretexto, y fue Heydrich quien dio las instrucciones para que así fuera. Pero antes de llegar a ese punto, Heydrich ya había demostrado de qué era capaz en un evento que los historiadores consideran su primer gran salto en la escala del poder real. La noche de los cuchillos largos, el 30 de junio de 1934. Para entender ese episodio hay que comprender la tensión que existía en 1934 entre las SS y las SA, la Sturmabteilung, los camisas pardas de Ernst Röhm. Las SA habían sido el brazo violento del partido durante su ascenso al poder. 3 millones de hombres, muchos de ellos veteranos de la Gran Guerra, brutal y difícilmente controlables. Röhm, su jefe de Estado Mayor y viejo amigo personal de Hitler, soñaba con integrar las SA en un nuevo ejército revolucionario popular que suplantara a la Wehrmacht. Los generales de la Reichswehr, que Hitler necesitaba, lo rechazaban con horror. Y el propio Hitler comenzaba a ver en Röhm una amenaza a su autoridad absoluta. Fue Heydrich quien construyó el expediente. Actuando conjuntamente con Himmler y Göring, compiló una carpeta sobre Röhm que incluía información real sobre su homosexualidad. Una palanca que sabía que funcionaría contra alguien tan visceralmente homófobo como Hitler, y evidencia fabricada, un supuesto acuerdo en el que Röhm aceptaba 12 millones de marcos de Francia a cambio de conspirar contra Hitler. La evidencia era una invención, pero llegó en el momento adecuado, al destinatario adecuado, en el formato adecuado. Eso era suficiente. En la madrugada del 30 de junio al 2 de julio de 1934, la Operación Colibrí, ese fue el nombre en clave, ejecutó la purga. Las SS y la Gestapo, bajo coordinación directa de Heydrich, arrestaron y ejecutaron a la cúpula de las SA en toda Alemania. Röhm fue detenido en su hotel de Bad Wiessee, en Baviera, y finalmente fusilado en su celda el 1 de julio. El número oficial de ejecutados fue de más de 150, aunque estimaciones posteriores elevan la cifra a más del doble. Entre las víctimas no solo había dirigentes de las SA, también el ex canciller Kurt von Schleicher, el crítico conservador Edgar Jung y el ex líder bávaro Gustav von Kahr, que había traicionado a Hitler durante el Putsch de Múnich de 1923 y llevaba 11 años esperando esa factura.
La noche de los cuchillos largos tuvo consecuencias concretas e inmediatas para el poder de Heydrich. Las SA quedaron castradas como fuerza política. Las SS, independizadas de las SA, pasaron a ser la élite indiscutible del aparato represivo del Reich. Y Himmler, con Heydrich a su lado, consolidó el control unificado sobre toda la policía alemana, un proceso que culminaría en 1936 cuando Himmler fue nombrado jefe de todas las fuerzas policiales del Reich y Heydrich quedó al frente de la Policía de Seguridad Unificada. La Kristallnacht fue también un momento de revelación para el mundo exterior. Varias potencias protestaron formalmente. El New York Times publicó crónicas detalladas en primera plana. El embajador estadounidense Hugh Wilson fue llamado a Washington como señal de protesta. Pero en Alemania, el régimen interpretó esas reacciones como propaganda enemiga y los actos de terror se incrementaron. Para Heydrich, la Kristallnacht fue, ante todo, un éxito organizativo. Demostró que su aparato podía movilizar violencia coordinada a escala nacional en cuestión de horas y hacerlo de manera que pudiera presentarse como espontánea. Esa capacidad de orquestar el caos mientras se mantenía el control fue lo que lo convirtió en el hombre indispensable que Hitler necesitaría para la tarea que vendría después: la solución final. Antes de que existieran las cámaras de gas, antes de que los trenes comenzaran a rodar hacia Auschwitz con su carga humana, hubo otro método, más directo, más primitivo y exponencialmente más visible. Cuando las fuerzas alemanas invadieron Polonia en septiembre de 1939, las Einsatzgruppen, grupos de acción móviles de la Policía de Seguridad, y el SD, comenzaron a operar detrás de las líneas del frente con una misión clara: eliminar a los enemigos del Reich en los territorios ocupados. Eso incluía a los judíos, a los intelectuales polacos, al clero, a los funcionarios del Estado. Los métodos eran primitivos: fusilamientos masivos en fosos previamente excavados, en campos abiertos, en los márgenes de los bosques. Pero fue con la invasión de la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941, cuando las Einsatzgruppen alcanzaron una escala de horror que el lenguaje humano apenas puede contener. Heydrich organizó 4 grupos, denominados A, B, C y D, que operaron en distintos sectores del frente oriental. Sus instrucciones, extraídas de los archivos del juicio de Nuremberg, no dejaban dudas sobre el objetivo: los judíos soviéticos debían ser eliminados. En Babi Yar, una barranca en las afueras de Kiev, los días 29 y 30 de septiembre de 1941, el Einsatzgruppe C asesinó a 33.771 personas judías en 48 horas. El método era siempre el mismo. Las víctimas eran conducidas al borde de la barranca, se les ordenaba desnudarse y eran fusiladas. Los cuerpos caían al fondo, los sobrevivientes de fusilamientos adyacentes fueron enterrados vivos. El ruido del disparo era constante durante 2 días. Los habitantes de Kiev, a varios kilómetros de distancia, podían escucharlo. Fue durante esa misma semana que Hermann Göring, en calidad de segundo en el mando del régimen, firmó el encargo formal a Heydrich que lo autorizaba a tomar todas las medidas organizativas, materiales y financieras necesarias para la implementación de la solución final a la cuestión judía en toda Europa. La fecha en ese documento es el 31 de julio de 1941. Heydrich tenía 37 años y acababa de recibir el mandato más amplio de exterminio que ningún funcionario había tenido jamás en la historia moderna. La villa en Am Großen Wannsee, número 56 a 58, en las afueras del suroeste de Berlín, era una residencia elegante con vistas al lago de Wannsee. La había comprado en 1940 el SD al empresario Friedrich Minú por un precio de transacción que algunos documentos sugieren fue significativamente inferior al valor de mercado. Una de las tantas adquisiciones del régimen que combinaban la legalidad formal con la coacción implícita. El edificio se usó como centro de conferencias y hospedaje para la cúpula de la SS. Heydrich había intentado convocar esa conferencia en diciembre de 1941, inicialmente fijada para el 9 de ese mes. El ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre y la consiguiente declaración de guerra de Hitler a Estados Unidos, una decisión que desconcertó a buena parte del Estado Mayor alemán, obligaron a posponerla.
El 8 de enero de 1942, Heydrich envió nuevas invitaciones para el 20 de enero. Asistirían 15 altos funcionarios del partido nazi y del Estado alemán. La mitad tenían menos de 40 años, 8 eran abogados de formación, 10 habían completado estudios universitarios, de los cuales 8 tenían título de doctor. Era, en términos académicos, uno de los grupos más cualificados que el Reich podía reunir. Y se sentaron alrededor de una mesa para planificar el mayor asesinato en masa de la historia. Entre ellos, Adolf Eichmann, jefe de la Oficina de Asuntos Judíos de la RSHAI, experto en emigración forzada desde 1938, que también actuó como secretario del encuentro tomando notas taquigráficas. Eichmann había llegado a esa reunión con un trabajo previo ya hecho, una lista cuidadosamente elaborada con el número estimado de judíos en cada país de Europa, dividida en 2 columnas. La primera incluía los territorios bajo control directo alemán. La segunda, los países aliados, neutrales o en guerra con Alemania. La suma total era de 11.200.000 personas. Era la cifra que Heydrich presentaría como el alcance del plan. La reunión comenzó cerca del mediodía. La presentación de Heydrich fue larga, sistemática y deliberadamente eufemística en el lenguaje. Evacuación al este, tratamiento especial, tratamiento final, pero perfectamente inteligible para todos los presentes. Varios de los asistentes ya sabían, desde hacía meses, lo que estaba ocurriendo en los territorios del este. Las Einsatzgruppen llevaban operando desde junio de 1941, y los primeros campos de exterminio, Chełmno había comenzado sus operaciones en diciembre de 1941, ya estaban en funcionamiento. Lo que Wannsee coordinaba no era la iniciativa de matar, sino la industrialización de ese proceso a escala continental y la distribución clara de responsabilidades entre todos los organismos del Reich que necesitarían colaborar. Heydrich expuso el plan por etapas. Los judíos aptos para el trabajo serían empleados en la construcción de carreteras en las regiones orientales, en grandes columnas de trabajo separados por sexo. Los que no sobrevivieran ese proceso, o los que quedaran al final, recibirían tratamiento especial. Nadie en la sala preguntó qué significaba exactamente esa expresión. Todos lo sabían. Lo que Heydrich logró en Wannsee no fue simplemente coordinar una política que ya estaba en marcha. Lo que logró fue algo más sofisticado y, en cierta medida, más perverso. Comprometió a todos los presentes. Los representantes de los ministerios civiles, hombres que en algunos casos habían manifestado objeciones previas a las deportaciones masivas, fueron convertidos, al firmar la asistencia a esa reunión, en cómplices formales. La naturaleza específica de lo que se discutió quedaba documentada en el protocolo que todos recibirían. No había observadores neutrales alrededor de esa mesa, solo partícipes. El historiador David Cesarani, biógrafo de Eichmann, señala que el objetivo principal de Heydrich en Wannsee no era tanto transmitir información nueva a los asistentes, muchos ya la tenían, sino afirmar su propia autoridad como coordinador supremo de la solución final, por encima de los ministerios civiles y los mandos militares que en ocasiones habían opuesto resistencia burocrática a las deportaciones. Heydrich quería que nadie en Berlín pudiera decir después que no sabía, y quería que nadie pudiera obstaculizar el proceso sin quedar en evidencia como resistente a una política que había sido formalmente aprobada y registrada en acta. Al terminar la reunión formal, que duró aproximadamente 90 minutos, Heydrich, el jefe de la Gestapo Heinrich Müller y Eichmann se quedaron solos en la sala. Según el propio testimonio de Eichmann durante su juicio en Jerusalén en 1961, los tres fumaron y bebieron coñac junto a la chimenea durante un rato. Era, recordó Eichmann, inusual ver a Heydrich bebiendo, habitualmente era abstemio, pero esa tarde estaba satisfecho. Eichmann describió ese momento como uno de los pocos en que vio a Heydrich relajado, sin la tensión controlada que habitualmente proyectaba, casi contento. El sistema estaba construido, solo faltaba hacerlo funcionar. El protocolo de Wannsee, 15 páginas, fue distribuido en 30 copias a los distintos despachos participantes. Eichmann las redactó basándose en sus notas taquigráficas y Heydrich las revisó personalmente antes de autorizarlas, eliminando lo que él mismo describió como vulgarismos y ajustando el tono hacia un lenguaje más oficial.
30 copias marcadas como Asunto Secreto del Reich. Al final de la guerra, casi todas fueron destruidas. En 1947, el abogado germano-estadounidense Robert Kempner, expulsado de Alemania por los nazis a causa de sus orígenes judíos y que regresó como fiscal en los juicios de Nuremberg, encontró la copia número 16 entre los archivos confiscados al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Esa copia, una sola de 30, es hoy el documento histórico más importante que conservamos sobre la planificación burocrática del Holocausto. Vale detenerse en esa cifra, una de 30. Las otras 29 fueron quemadas, enterradas, destruidas metódicamente por hombres que sabían exactamente qué contenían. Si esa única copia no hubiera sobrevivido, el argumento de la ignorancia, el que tantos funcionarios nazis esgrimieron en los juicios de posguerra, habría resultado incomparablemente más difícil de refutar. En 1992, en el 50º aniversario de la conferencia, la villa de Wannsee fue convertida en memorial permanente. El historiador Joseph Wolf, sobreviviente de Auschwitz que había combatido durante décadas para que eso ocurriera, no vivió para verlo. Se había suicidado en 1974. En una de sus últimas cartas, escribió que sentía que el mundo había olvidado demasiado rápido y que él ya no tenía fuerzas para seguir recordándoselo. El memorial que él propuso en 1965 tardó 27 años en materializarse. En septiembre de 1941, Hitler tomó una decisión que sorprendió a muchos en las altas esferas del régimen. El Reich, protector de Bohemia y Moravia, el territorio checo ocupado desde 1939, Konstantin von Neurath sería relevado temporalmente de sus funciones. Von Neurath era considerado demasiado conciliador. La producción industrial checa, fundamental para el esfuerzo bélico alemán, estaba amenazada por la resistencia y el sabotaje. Y en Berlín el criterio dominante era que la situación exigía una mano más dura. La mano elegida fue la de Heydrich. El 27 de septiembre de 1941, Reinhard Heydrich fue nombrado Stellvertretender Reichsprotektor, protector del Reich en funciones, del Protectorado de Bohemia y Moravia. Su llegada a Praga fue anunciada con una fanfarria de intimidación. En sus primeras semanas, los tribunales especiales del protectorado sentenciaron a muerte a 342 personas y entregaron a la Gestapo a 1.289 más. Así lo consignó el propio Heydrich en un informe enviado a Berlín en noviembre de 1941, del que conservamos copia en los archivos de Nuremberg. Los fusilamientos se publicaban en periódicos y se fijaban en carteles en los edificios públicos. Nombres, fechas, cargos. Era terror pedagógico. Para los checos, el arribo de Heydrich fue una experiencia de shock sistémico. Praga era, en 1941, una ciudad que había aprendido a sobrevivir bajo la ocupación con una mezcla de resistencia pasiva y colaboración estratégica. Eso terminó. Las detenciones de líderes sindicales, de intelectuales, de sacerdotes, de funcionarios sospechosos de simpatizar con el gobierno checo en el exilio, que operaba desde Londres bajo la presidencia de Edvard Benes, se multiplicaron. El premier del gobierno colaboracionista, Alois Elias, fue arrestado el mismo día de la llegada de Heydrich, juzgado y condenado a muerte. Pero Heydrich no era solo terror, era también un gestor inteligente de la zanahoria cuando la consideraba tácticamente útil. Para los trabajadores industriales checos, los que operaban las fábricas de armamento de Skoda, de Brno, de Ostrava, que eran esenciales para la producción bélica alemana, estableció un sistema de raciones de alimento mejoradas, de atención médica, de vacaciones pagadas. El objetivo era claro: maximizar la productividad. La producción de las fábricas checas bajo su mando aumentó considerablemente en solo meses. Esa misma eficiencia que aplicaba al exterminio la aplicaba a la gestión industrial. Era, en ese sentido horrendo, un administrador brillante. Su familia se trasladó a vivir con él en el castillo de Jungfern-Bressan, Panenské Brezany en checo, a unos 16 kilómetros al norte de Praga. Era una propiedad confiscada a Max Hohenlohe, un empresario judío. Allí Heydrich comenzó sus días tocando el violín por las mañanas, jugando con sus 3 hijos: Klaus, nacido en 1933, Heider en 1934
y Silke en 1939, mientras su mujer Lina esperaba el cuarto hijo. Esa imagen de normalidad doméstica convivía sin aparente contradicción interior con las órdenes que firmaba cada tarde. La ciudad de Praga le daría al mundo el título con el que la historia lo recordaría: el carnicero de Praga. En la nomenclatura del horror nazi, ese apodo tenía competencia, pero pocos lo ganaron con tanta eficiencia y en tan poco tiempo. Mientras Heydrich consolidaba su dominio sobre Bohemia y Moravia desde el castillo de Panenske Brezany, a unos 2000 kilómetros de distancia, en las tierras frías y brumosas del norte de Escocia, dos hombres practicaban saltos en paracaídas y desarmaban armas con los ojos vendados. Josef Gabčík había nacido el 8 de abril de 1912 en Polubsie, una pequeña aldea del noroeste de Eslovaquia, entonces parte de Checoslovaquia. Hijo de familias campesinas, había completado el servicio militar en el ejército checoslovaco y era suboficial cuando la invasión alemana desintegró el país en marzo de 1939. Ante la ocupación, Gabčík hizo lo que una cantidad notable de soldados checos y eslovacos hicieron: cruzó clandestinamente a Polonia y desde allí se enroló en la Legión extranjera francesa. Era la única forma disponible de seguir combatiendo. Jan Kubiš era checo, nacido el 24 de junio de 1913 en Dolní Vilemovich, en Moravia, de una familia trabajadora. También había servido en el ejército checoslovaco, también había escapado hacia Polonia y también había terminado en Francia bajo las banderas de la Legión. Fue en ese contexto, probablemente, donde Gabčík y Kubiš se conocieron. Compartían no solo el origen, sino también ese carácter particular de los hombres que han visto caer su patria y han elegido seguir peleando. Una determinación que no tiene mucho de heroísmo romántico y que se parece más a una deuda que no admite prescripción. Tras la caída de Francia en junio de 1940, las fuerzas checas y eslovacas fueron evacuadas hacia Gran Bretaña, donde el gobierno checoslovaco en el exilio, bajo la presidencia de Edvard Beneš, seguía operando en Londres. En el otoño de 1941, Beneš y el servicio de inteligencia militar checo, encabezado por el general František Moravec, estaban bajo una presión creciente. Los aliados cuestionaban la legitimidad del gobierno en el exilio. Los alemanes afirmaban que los checos habían aceptado dócilmente la ocupación y el Acuerdo de Múnich de 1938, que había entregado los Sudetes a Hitler con la aprobación de Francia e Inglaterra, todavía envenenaba la relación entre Beneš y sus aliados occidentales. La solución que Moravec, en coordinación con la Ejecutiva de Operaciones Especiales británica, el SOE por sus siglas en inglés, propuso era brutal en su lógica: asesinar a Heydrich. Un golpe espectacular en el corazón del Reich demostraría que la resistencia checa era real. Forzaría a los aliados a tomar posición y, si salía bien, eliminaría al hombre que era, desde el punto de vista operativo, el cerebro más peligroso del aparato nazi. La operación recibió el nombre en clave de anthropoid. En griego significa con forma humana. Es el término que los zoólogos usan para describir a los primates que se asemejan morfológicamente al hombre. El 28 de octubre de 1941, día de la independencia de Checoslovaquia, una elección deliberada y simbólica, se inició la preparación formal. De entre los 2000 soldados checoslovacos exiliados en Gran Bretaña, el general Moravec seleccionó personalmente 2 docenas de los más aptos. Fueron enviados a Arisaig, Escocia, a uno de los centros de entrenamiento del SOE, donde se los sometió a un régimen intensivo de combate cuerpo a cuerpo, manejo de explosivos, técnicas de supervivencia, comunicaciones clandestinas y saltos en paracaídas. Gabčík y Kubiš fueron seleccionados para ejecutar la misión principal, pero antes de llegar a ese punto, hubo un contratiempo. El compañero original de Gabčík en la misión, el sargento Karel Svoboda, sufrió una lesión grave en la cabeza durante los ejercicios de entrenamiento. Gabčík insistió en que su reemplazo fuera Kubiš. Conocía su carácter, confiaba en sus reflejos y sabía que en una operación de ese tipo la química personal entre los ejecutores era tan importante como las habilidades técnicas. El mando aceptó. La noche del 28 de diciembre de 1941 no era adecuada para volar.
El tiempo sobre Europa Central era inclemente. Nieve, viento, nubes bajas que hacían casi imposible la navegación visual. Un bombardero Halifax del Escuadrón 138 de la RAF despegó desde la base aérea de RAF Tangmere, en el sur de Inglaterra, con 9 paracaidistas a bordo, distribuidos en 3 grupos con misiones diferentes, con Gapsik y Kubis formando el grupo Anthropoid. El plan era soltarlos al este de Pilsen, donde tenían contactos establecidos con la red de resistencia. Lo que ocurrió fue diferente. Los tripulantes del Halifax tuvieron problemas de navegación serios. La nieve cegaba los puntos de referencia en tierra, y los 2 grupos aterrizaron en lugares completamente distintos de los previstos. Gapsik y Kubis cayeron cerca de Nevisdi, al este de Praga, a más de 60 kilómetros del lugar previsto. La llegada fue caótica desde el primer segundo. Gapsik, al aproximarse al suelo en la oscuridad, calculó mal la altura y aterrizó con violencia, lastimándose el pie izquierdo. Kubis aterrizó sin heridas graves. Los 2 hombres se movieron en la oscuridad, enterraron sus paracaídas en la nieve y buscaron refugio en los túneles abandonados de una antigua cantera de piedra en las afueras del pueblo. Era medianoche. Hacía varios grados bajo cero. Durante la noche, un guarda de caza local, cuyo nombre no ha llegado a los registros históricos con certeza, escuchó el ruido del avión, subió al techo de su casa y distinguió 2 bultos cayendo hacia el campo. A la mañana siguiente encontró los paracaídas enterrados y siguió un rastro de huellas en la nieve. Llegó hasta los 2 hombres en el interior de la cantera y los confrontó. Gapsik y Kubis intentaron primero la coartada de ser topógrafos. No funcionó. Sus documentos de identidad eran perfectos en el papel, pero absolutamente incongruentes con el comportamiento de alguien que acaba de pasar la noche en una cantera congelada. Ante lo inevitable, revelaron la verdad. El guarda, después de unos instantes que debieron parecer eternos para los 2 soldados, eligió ayudarlos. No eran los únicos que los habían escuchado llegar. Esa misma mañana apareció un segundo hombre, un molinero de la zona que también había oído el avión y que resultó ser miembro de Sokol, una organización nacionalista checa prohibida por los nazis. Era precisamente el tipo de contacto que sus instrucciones les prohibían establecer antes de completar la misión. Pero estaban a 60 kilómetros de donde debían estar. Uno de ellos caminaba con dolor y no tenían los contactos previos necesarios para moverse de forma segura. Violaron las reglas, aceptaron la ayuda. En los meses siguientes, Gapsik y Kubis se movieron por Praga bajo la protección de una red de familias ordinarias. Un matrimonio de ingenieros, una familia de funcionarios, una mujer que trabajaba en la administración del protectorado. Cada una de esas personas sabía que si los descubrían, serían ejecutadas, y sabía también que probablemente matarían a sus familias. Lo hicieron de todas formas. Durante los meses que estuvieron en Praga antes del atentado, de enero a mayo de 1942, Gapsik y Kubis observaron a Heydrich con la paciencia y la metodicidad de hombres que saben que solo tendrán una oportunidad. Estudiaron sus rutas, sus horarios, sus hábitos. Recibieron incluso información de personas que trabajaban dentro del castillo de Panenské Brezhany. Lo que descubrieron les dio, al mismo tiempo, esperanza y desesperación. Heydrich era enormemente vulnerable en un aspecto concreto. A diferencia de la mayoría de los altos jerarcas del Reich, se negaba a viajar con escolta armada. No llevaba guardia de seguridad personal. Recorría el trayecto de 16 kilómetros entre su castillo y su despacho en el Palacio de Czernin de Praga, donde tenía su cuartel general, en un Mercedes-Benz 320 cabriolet descapotable, acompañado únicamente por su chofer, el SS Oberscharführer Johannes Klein, sin blindaje, sin convoy, sin hombres armados a los costados. La razón de esa desprotección deliberada era, según los que lo conocían, una mezcla de arrogancia y demostración de fuerza psicológica. Heydrich quería que los checos supieran que no les tenía miedo. Quería que comprendieran que el terror que él representaba hacía innecesaria cualquier protección personal. Era, en los términos de su propia lógica de dominio, la muestra más clara de quién mandaba. Esa arrogancia sería lo que lo mataría. Los 2 paracaidistas analizaron varias localizaciones posibles para el atentado. El castillo estaba demasiado vigilado.
La ruta pasaba por varios tramos de carretera abierta donde una emboscada habría sido arriesgada. Pero había un punto en la ruta que resultaba especialmente favorable, una curva pronunciada en el barrio de Holešovice, en las afueras de Praga, donde el tráfico forzaba a los vehículos a reducir velocidad. Era el punto donde el Mercedes de Heydrich sería más vulnerable. También recibieron información de que Heydrich podría ser transferido pronto a otras responsabilidades. Circulaban rumores de que Hitler lo necesitaría en otro destino. La presión para actuar antes de que ese traslado ocurriera se fue haciendo insoportable. El 26 de mayo de 1942 fue, en apariencia, una tarde tranquila. Heydrich y Lina asistieron a un concierto en una sala de Praga donde se interpretaban composiciones de Bruno Heydrich, el padre. La familia estaba reunida. Era una noche de música, la misma música con la que Reinhard había crecido. Según algunas crónicas, al final del concierto se acercó a saludar a los músicos, con la afinidad natural que cualquier violinista siente ante una actuación de calidad. A pocas calles de allí, Gabčík y Kubis hacían sus últimas comprobaciones. Para el día siguiente habían preparado 2 maletines. En uno, desarmada en piezas, la ametralladora Sten tipo 2, un arma británica de bajo coste que era notoria por ser ligera y manejable, pero también por una debilidad que sus usuarios conocían bien. En determinadas condiciones, el mecanismo de disparo podía encasquillarse. En el otro maletín, 2 granadas de mano modificadas, de fabricación especial, diseñadas por el SOE. Para disimular el contenido de los maletines, los cubrieron con capas de hierba fresca. En tiempos de escasez de alimentos, muchos vecinos de Praga criaban conejos domésticos. Cargar hierba para alimentarlos era lo más normal del mundo. Con eso se fueron a dormir. La mañana del 27 de mayo de 1942 amaneció con una temperatura agradable para la época del año en Praga. Unos 17 grados, cielo parcialmente nublado. Heydrich comenzó el día con su rutina. Desayuno familiar, juego con sus hijos. Llevaba 3 semanas planeando viajar a Berlín para reunirse con Hitler. Ese día lo haría, de Praga, primero en coche hasta el aeropuerto y desde allí en avión. Alrededor de las 10:30 de la mañana, subió al Mercedes descapotable junto a su chofer Johannes Klein. El techo del vehículo estaba bajado. Hacía sol suficiente para eso. En la curva de la calle Puinto Holešovice, en el barrio de Lieben, una zona residencial densa, con tranvías y peatones, Gabčík esperaba de pie en la acera. Llevaba el maletín con la Sten. Kubis estaba a unos metros con las granadas. Habían estado en sus posiciones más de 1 hora, tensos, controlando el tiempo, vigilando el tráfico. Con ellos había otros 3 miembros de la red de paracaidistas que actuaban como apoyo y vigilancia: Josef Balčík, Oldrich Pechal y Adolf Opalka. A las 10:32, el Mercedes apareció al final de la calle y comenzó a aminorar la marcha al entrar en la curva. Gabčík tiró el maletín, sacó la Sten y la apuntó directamente hacia el vehículo. Apretó el gatillo. Nada. El arma se encasquilló. La bala no salió. Los meses de preparación, el entrenamiento en Escocia, la espera de casi 5 meses en Praga, todo eso comprimido en ese segundo de silencio mecánico. Heydrich, desde el asiento trasero descapotable, vio a Gabčík de pie en la acera con un arma apuntándole. Cometió entonces el error que lo mataría. En lugar de gritar al chofer que acelerase, ordenó detener el coche. Y se puso de pie sacando su pistola. Ese segundo de arrogancia fue suficiente para Kubis. En ese momento Kubis lanzó una de las granadas hacia el Mercedes. No entró dentro del vehículo. Erró levemente el tiro y la granada impactó contra el guardabarro trasero derecho. Pero la detonación envió fragmentos de metal y relleno del asiento, crines de caballo, en múltiples direcciones. Varios esquirlas penetraron en el lado derecho del cuerpo de Heydrich, en la espalda, en la cadera, en el diafragma. El bazo quedó perforado. Le alcanzó también un fragmento de la crin que actuaría en los días siguientes como vector de infección. El chofer Klein saltó del coche y fue en persecución de Gabčík a pie, dejando a Heydrich solo, de pie junto al vehículo, pistola en mano pero visiblemente incapaz de mantenerse erguido. Gabčík consiguió hacer funcionar la Sten en ese momento y disparó contra Klein, hiriéndolo en la pierna.
Kubis, ya en su bicicleta, desapareció por las calles secundarias. Heydrich se apoyó en el coche con dificultad creciente. Una mujer checa que pasaba por allí, cuyo nombre los registros recogen como Marina Varova, comprendió inmediatamente lo que había ocurrido. Paró un camión de reparto y ayudó a cargar a Heydrich. Fue transportado al hospital de Bulovka, a escasos cientos de metros del lugar del atentado. Los cirujanos que lo recibieron le practicaron una esplenectomía de urgencia y extrajeron los fragmentos de metal visibles. La operación fue un éxito técnico. Heydrich recuperó el conocimiento y en los primeros días parecía que el pronóstico podría ser favorable. Himmler envió a uno de los mejores médicos del Reich para supervisar su recuperación. Hitler expresó públicamente su confianza en que sobreviviría. Pero la crin de caballo había penetrado profundo, y Praga no era Berlín en términos de medios médicos disponibles en aquel momento. A lo largo de la primera semana de junio comenzaron a aparecer los signos de sepsis. El 4 de junio de 1942, a las 4:30 de la madrugada, Reinhard Heydrich murió por envenenamiento de sangre. Tenía 38 años. Hitler estaba furioso de una manera que sus colaboradores cercanos describieron como diferente de sus furias habituales. Esto no era un arrebato de cólera teatral, era algo más frío, más parecido al tipo de cólera que el propio Heydrich habría reconocido. La represalia fue inmediata y desproporcionada en una escala que los propios comandantes militares alemanes en el protectorado encontraron excesiva. En los días siguientes al atentado del 27 de mayo, la Gestapo arrestó a más de 13.000 personas en todo el protectorado. Muchas fueron torturadas. Varios centenares fueron ejecutados en Praga solamente, pero la represalia más conocida y la más deliberada como mensaje al mundo se concentró en una aldea de 503 habitantes a unos 25 kilómetros al noroeste de Praga. Lidice. Los servicios de inteligencia del régimen habían vinculado falsamente a Lidice con los asesinos de Heydrich a partir de una carta interceptada. La evidencia era espuria. Ninguno de los paracaidistas tenía conexión real con la aldea, pero eso era irrelevante. Se necesitaba un objetivo tangible. Lidice lo fue. En la madrugada del 10 de junio de 1942, unidades de las SS y de la policía rodearon el pueblo mientras sus habitantes dormían. A los hombres, 173 en total, los sacaron de sus casas y los fusilaron allí mismo, en el campo, antes de que amaneciera. A las mujeres, 184, las cargaron en camiones y las deportaron al campo de concentración de Ravensbrück. De los 95 niños del pueblo, 81 fueron trasladados al campo de exterminio de Chełmno, en Polonia, donde murieron en camiones de gas adaptados para el asesinato. Los 8 restantes fueron seleccionados como candidatos a la germanización. Eran suficientemente rubios y de tez clara para ser entregados a familias alemanas que los criarían como propios, borrando su identidad. Después de matar y deportar a todos sus habitantes, las unidades alemanas procedieron a demoler sistemáticamente cada edificio del pueblo, casas, la iglesia, la escuela. Volaron el cementerio, removieron y alteraron el curso del pequeño arroyo que pasaba por el lugar, y filmaron todo el proceso. No con la intención de ocultarlo, como hacían con la mayoría de sus crímenes, sino precisamente para mostrarlo. La destrucción del Lidice fue propaganda deliberada. La señal era inequívoca. Esto es lo que les ocurre a quienes se atrevan a resistir. Para 1943, donde Lidice había estado, no quedaba nada, solo un campo vacío con hierba crecida. 14 días después, otra aldea corrió una suerte similar, Ležáky, en Bohemia Oriental. Allí se había encontrado un transmisor de radio perteneciente al grupo Silver A, uno de los otros equipos de paracaidistas que habían aterrizado junto con el grupo Anthropoid. Todos los adultos de Ležáky, 33 personas, fueron ejecutados. Sus hijos fueron entregados a familias alemanas o asesinados. El pueblo fue arrasado. 2 aldeas borradas del mapa. Un total de más de 13.000 arrestados. Varios miles de checos ejecutados como respuesta directa a la muerte de un solo hombre. Mientras Praga ardía bajo la represalia, Gabčík, Kubis y 5 paracaidistas más habían encontrado refugio en el único lugar que podían: la Catedral de los Santos Cirilo y Metodio, en la calle Reslova del barrio de Nové Mesto.
Era una catedral de la Iglesia Ortodoxa checa y eslovaca, y su obispo, Gorazd, había decidido, con plena conciencia del riesgo que eso implicaba, ofrecerles el refugio de la cripta. La cripta era un espacio estrecho, húmedo, con muros de piedra de más de 1 metro de grosor. Tenía una única apertura hacia la calle, una ventana pequeña, a ras del nivel del suelo de la acera, por la que apenas podía pasar una persona. Era al mismo tiempo un escondite casi impenetrable y una trampa mortal si el enemigo la encontraba. Los 7 hombres que vivían allí sabían lo que estaba ocurriendo en la ciudad, conocían Lídice, conocían los carteles con los nombres de los fusilados, el peso de esa culpa. Sabían que cientos de personas inocentes habían muerto por lo que ellos habían hecho. Se hacía insoportable. Según algunas fuentes, discutieron entre ellos la posibilidad de salir a un lugar público, dejarse ver e incluir en la nota que dejarían atrás una declaración explícita de autoría que quizás pudiera detener las represalias. No tuvieron tiempo de ejecutar ese plan. El 16 de junio de 1942, Karel Kurda, un paracaidista del grupo Outdistance que había caído en Checoslovaquia con una misión diferente, se presentó en la sede de la Gestapo en Praga. A cambio de 1 millón de Reichsmarks y la garantía de una nueva identidad, entregó los nombres de los principales miembros de la red que daba cobijo a los paracaidistas, incluyendo el de la familia Moravec. La Gestapo irrumpió esa misma noche en el apartamento de los Moravec. La señora Marie Moravkova, anticipando lo que iba a ocurrir, se tragó una pastilla de cianuro y murió antes de que pudieran detenerla. Su marido y su hijo, Ata, que tenía 17 años, fueron detenidos. El joven fue sometido a sesiones de interrogatorio de una brutalidad que los propios registros del régimen documentan sin pudor. Bajo esas condiciones, terminó revelando lo que su madre le había dicho en una conversación que ahora recordaría como la más importante de su vida, que si alguna vez estaban en peligro real, debían ir a la iglesia de los santos Cirilo y Metodio. Al amanecer del 18 de junio de 1942, unidades de las SS rodearon la catedral de la calle Reslova. El número de hombres desplegados para cercar la iglesia donde se escondían 7 soldados con pistolas fue de aproximadamente 750, según los registros alemanes del operativo. Los 7 hombres que estaban dentro sabían, cuando escucharon el primer movimiento en la calle, que aquello era el final. La batalla comenzó a las 4:15 de la mañana. Los 3 paracaidistas que estaban en la parte alta de la catedral, Jan Kubis, Adolf Opalka y Josef Bublik, sostuvieron durante horas un tiroteo desde el coro y la nave, disparando desde las ventanas contra un número de atacantes que los superaba en más de 100 a 1. Cuando los nazis intentaron entrar por las puertas laterales usando granadas, los defensores respondieron desde posiciones elevadas con una precisión que, según el informe del oficial al mando alemán enviado a Berlín, causó entre 15 y 20 bajas entre los atacantes. Kubis recibió heridas graves durante ese primer intercambio. 2 de los otros 3 hombres en la nave cayeron combatiendo. Kubis fue sacado inconsciente de la iglesia por los nazis cuando tomaron la planta alta. Moriría poco después en el hospital sin recuperar el conocimiento. Opalka y Bublik cayeron en la iglesia. En el sótano, Gapsik y 3 compañeros más, Balsik, Svark y Ruby, continuaron resistiendo en la cripta durante horas adicionales. Los nazis intentaron acceder a través de la escalera interior y fueron rechazados. Intentaron volar la puerta con explosivos y los 4 hombres resistieron. Finalmente, los comandantes alemanes llamaron a los bomberos de Praga, bajo coacción ya que muchos no eran voluntarios para esta tarea, y ordenaron que introdujeran mangueras de agua a presión a través de la pequeña ventana de la cripta para inundarla. La presión del agua fue creciendo. Los 4 hombres tuvieron que trepar sobre las lápidas y nichos para mantenerse por encima del nivel del agua. Los nazis gritaban desde fuera instándolos a rendirse, prometiendo la vida a cambio de la entrega. Ninguno respondió a esas promesas. Los 4 murieron allí. Gapsik se disparó él mismo. Los registros difieren sobre si fue con la última bala que le quedaba en la pistola o con cianuro, pero la conclusión es la misma. Balchik, Svark y Ruby hicieron lo mismo. Se les acabó el agua, se les acabaron las balas. No se rindieron. La batalla por una iglesia, 7 hombres contra 750, duró más de 6 horas.
En los días posteriores a la batalla de la catedral, la represalia del régimen se extendió aún más. El obispo Gorath y otros 3 clérigos de la Iglesia Ortodoxa que habían sabido o participado en el refugio de los paracaidistas fueron arrestados, juzgados en un proceso sumario y ejecutados el 3 de septiembre de 1942. Docenas de feligreses y personas vinculadas a la Iglesia corrieron la misma suerte. Karel Kurda, el traidor, continuó colaborando con la Gestapo hasta el fin de la guerra. Al colapsar el Reich, intentó esconderse, pero fue capturado por las autoridades checoslovacas en los meses posteriores a la liberación. Fue juzgado por traición y ejecutado en Praga el 29 de abril de 1947. Según los registros del proceso, cuando el juez le preguntó cómo había podido hacerlo, respondió: ¿qué habría hecho usted por 1.000.000 de marcos? El alto funcionario nazi Karl Hermann Frank, quien había firmado las órdenes de destrucción de Lidice y Ležáky y que durante la ocupación fue el ejecutor principal del terror alemán en el protectorado, fue juzgado por un tribunal checoslovaco en 1946. Fue condenado a muerte y ejecutado públicamente el 22 de mayo de 1946 en Praga, ante una multitud de varios miles de personas. En cuanto al funeral de Heydrich, Hitler ordenó que fuera una ceremonia de Estado en Berlín con todos los honores. El 9 de junio de 1942, el féretro fue trasladado solemnemente desde Praga hasta el Reich. En el Palacio de la Cancillería, delante del ataúd cubierto con la bandera de las SS, Hitler pronunció el elogio fúnebre. Himmler habló también. Los jerarcas del Reich desfilaron. Fue un espectáculo de duelo impecablemente orquestado, y fue, también, en algún nivel que ninguno de los presentes habría reconocido en voz alta la puesta en escena del miedo. Todos ellos sabían quién había sido realmente Heydrich, qué tenía en sus ficheros, cuánto sabía, y todos, de alguna manera, respiraron un poco más aliviados cuando el ataúd fue cerrado. La viuda, Lina von Osten-Heydrich, regresó a Praga con sus 4 hijos. Marte había nacido poco después del atentado y no volvió a Alemania hasta 1945. Tras la derrota del Reich, las propiedades de Heydrich fueron confiscadas como bienes de criminales de guerra. Durante las décadas siguientes, Lina combatió en los tribunales de la República Federal de Alemania para recuperar parte de esos bienes, argumentando que su marido había sido un funcionario del Estado que cumplía órdenes. Ganó varios de esos litigios. En la década de los 50, obtuvo una pensión de viudedad considerable de los tribunales alemanes y recuperó la villa de verano de su familia. Lina von Osten-Heydrich murió en 1985, después de décadas de defender públicamente la memoria de su marido y negar que tuviera responsabilidad en ningún crimen de guerra. Sus memorias, publicadas en 1976 bajo el título Leben mit einem Kriegsverbrecher, Vida con un criminal de guerra, son notables principalmente por lo que no dicen. En 1942, el nombre en clave que los nazis dieron al proyecto de exterminio en el marco de la Operación Reinhardt, Aktion Reinhardt, fue una dedicatoria macabra. Llevaría el nombre de Heydrich. Bajo ese nombre, entre 1942 y 1943, los campos de exterminio de Bełżec, Sobibor y Treblinka asesinaron a aproximadamente 1,7 millones de personas, en su inmensa mayoría judíos polacos. La acción Reinhardt llevaba el nombre del hombre que había planificado el sistema. Nadie en el régimen lo consideró un honor excesivo para alguien que había muerto a los 38 años. En la esquina de la calle Quinte Holzowikach y Kirchmayerova, en el barrio de Liben de Praga, hay hoy una placa y un pequeño monumento en el lugar exacto donde el Mercedes de Heydrich fue detenido el 27 de mayo de 1942. Es un lugar sobrio, sin dramatismo arquitectónico. Los tranvías siguen pasando. Los vecinos del barrio lo conocen. En la Catedral de los Santos Cirilo y Metodio, en la calle Reslova, el sótano donde combatieron Gapsik y sus compañeros es hoy un museo. Las paredes de la cripta conservan las marcas de las balas y del agua que intentó ahogarlos. Los bustos de los 7 paracaidistas miran desde los nichos donde estuvieron sus posiciones. El lugar tiene la calidad particular de los sitios donde el tiempo no ha terminado de pasar.
Cada año, el 18 de junio, se celebra allí un acto de conmemoración. En el campo donde estuvo Lidice, en el noroeste de Bohemia, hay también un memorial. No hay ruinas. Los alemanes se encargaron de que no quedara ninguna. Hay un museo, hay un campo abierto donde una escultura de bronce de Marija Uchitilova representa los 82 niños asesinados en Chełmno. Y hay un rosal, el Jardín de la Paz, donde ciudades de todo el mundo han enviado rosales como gesto simbólico desde los años 40. El lugar es visitado cada año por decenas de miles de personas. En Ležáky, a 100 kilómetros al sureste de Praga, hay otro memorial en el campo donde estuvo la aldea. La operación Anthropoid tuvo consecuencias que el gobierno checo en el exilio no había anticipado completamente. Benes había empujado la operación, en parte, para forzar a los aliados a declarar nulo el acuerdo de Múnich. Lo logró. El horror de Lidice generó una presión internacional suficiente para que el Reino Unido y Francia declararan formalmente inválido el acuerdo, garantizando así que los territorios de los Sudetes serían devueltos a Checoslovaquia una vez terminada la guerra. Eso ocurrió. Pero el precio fue terrible. Más de 5.000 checos murieron directamente como resultado de las represalias desencadenadas por la muerte de Heydrich. 2 aldeas fueron borradas del mapa. Decenas de familias que habían ayudado a los paracaidistas fueron ejecutadas hasta el último miembro. Y los 7 hombres que habían llevado a cabo la única operación de asesinato exitosa de un alto jerarca nazi en toda la Segunda Guerra Mundial murieron todos, sin excepción. Józef Gabčík tenía 30 años cuando murió en la cripta de la catedral. Jan Kubiš, 28. Sus países de origen, Eslovaquia y la República Checa, los consideran héroes nacionales desde hace décadas. En Eslovaquia, la ciudad de Polubsie, donde nació Gabčík, tiene hoy calles y monumentos en su nombre. En Moravia, el pueblo de Dolní Vilemovice, donde nació Kubiš, preserva su memoria con igual devoción. Hay una pregunta que circula en los círculos de historiadores que estudian el Tercer Reich con una recurrencia que nunca termina de agotarse. ¿Qué habría ocurrido si Heydrich no hubiera muerto en junio de 1942? ¿Habría llegado a suceder a Hitler? ¿Habría mantenido el Holocausto en marcha con mayor eficiencia aún? ¿Habría sido capaz, con su combinación de inteligencia organizativa y frialdad absoluta, de prolongar la resistencia alemana más allá de 1945? Nadie lo sabe. La historia no trabaja en condicionales. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió, que el hombre al que Hitler llamó el hombre con el corazón de hierro murió a los 38 años de una infección, causada en parte por las crines de caballo del asiento de un automóvil, a manos de 2 soldados que habían dado todo por hacer algo que el mundo libre era incapaz de hacer desde los despachos y los cuarteles generales. El aparato que Heydrich construyó siguió funcionando sin él. La RSH continuó bajo Ernst Kaltenbrunner. La operación Reinhardt siguió su curso. Los trenes siguieron rodando hacia Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Bełżec. La maquinaria era ya lo suficientemente autónoma como para no necesitar a su creador. Pero el creador era Heydrich, y el creador estaba muerto. En Praga, cuando circuló la noticia de su fallecimiento la mañana del 4 de junio de 1942, la gente en las calles no reaccionó. No hubo celebraciones. Hubiera sido suicida hacerlo. Pero quienes estaban en los tranvías y en las panaderías y en los mercados guardan en los testimonios recogidos después de la guerra ese momento particular de silencio que es distinto al miedo. El silencio de quienes comprenden que algo ha cambiado, aunque todavía no saben cómo ni cuánto. En algún lugar de la cripta de la catedral de los santos Cirilo y Metodio, detrás de una pared de piedra que todavía muestra las marcas del agua y las balas, está el lugar exacto donde Gabčík y sus hombres demostraron que incluso el terror más sistematizado tiene fisuras, que incluso la burocracia del exterminio tiene un cuerpo, y que ese cuerpo puede ser alcanzado por 2 maletines, una bicicleta, una granada y 2 hombres que decidieron que valía la pena intentarlo aunque no volvieran. El corazón de hierro no era indestructible después de todo.